8:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Un gusto saludar al rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega, con quien podemos hablar diferentes temas muy importantes. Quisiera empezar quizás con la coyuntura política. ¿Cómo le ve al Ecuador? Entramos a diciembre en condiciones de un cambio de gobierno, un régimen que si le va bien al presidente Noboa, va a irle bien al país; si le va mal, le va a ir mal al Ecuador. Presidente que ha iniciado funciones, una Asamblea Nacional nueva que ya empezó, por ejemplo, reinstalando el juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Sin embargo, ayer aprobaron una simple resolución porque no podían juzgarle con la censura en condiciones cuando ya es un expresidente. ¿Cómo ve este panorama? Empecemos por este tema político. Doctor Gustavo Vega, un gusto, muy buen día. Gracias, Miguel, muchas gracias a Democracia. En efecto, tenemos que poner toda la fuerza moral los ecuatorianos en esta nueva etapa que nos toca vivir. Quiénes son autoridades y quiénes somos Estado llano. Yo creo que es un tiempo de grandes renovaciones, de sacrificios, pero también de búsquedas de equidades. Y yo creo que en este orden de cosas debemos todos sumar esfuerzos para que alimentemos un Ecuador distinto, no errático, menos impredecible, menos incierto. Está de por medio la propuesta de reforma tributaria por parte del presidente Noboa. Entendemos que hay un periodo para establecer una pedagogía sobre esta misma a los medios de comunicación y a la ciudadanía, y establecer un acuerdo con la Asamblea Nacional para que finalmente pueda aprobarse. Yo creo que es un tema clave que sin duda estamos todos los ecuatorianos pendientes, porque sabemos que el Ecuador está en bancarrota, literalmente, no metafóricamente, sino en la realidad. Una economía muy difícil de llevar adelante si es que no ponemos esfuerzos especiales todos los ecuatorianos. En este orden de cosas nos queda la academia, a la sociedad civil, a los ciudadanos en general, ser sin embargo muy aportantes y críticos, porque creemos que la gobernanza se distingue de la gobernabilidad cuando la primera, la gobernanza, implica participación. La gobernabilidad es simplemente control piramidal, y eso no le hace bien a una democracia madura. Sin embargo, la gobernanza madura, evolucionante, moderna, implica diálogo con los sectores de la sociedad. Yo pienso, por ejemplo, Miguel, que hay dificultades en el mundo internacional. El presidente Noboa ha insistido en nombrar un representante del Ecuador en las Naciones Unidas sin experiencia. Creemos que es un momento bien difícil, lo han dicho varios voceros autorizados. Al Ecuador le toca presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está compuesto por miembros permanentes, quienes tienen derecho a veto, y otros miembros ocasionales, y por el diapasón del tiempo le toca ahora al Ecuador presidirlo. Tenemos problemas tan serios en el mundo como el de la Franja de Gaza, Ucrania, Afganistán, Siria, Irán. Son polvorines en el mundo, y que el Consejo de Seguridad de forma madura puede aportar, ralentizar o inclusive opacar posibilidades de procesos de paz tan necesarios en el mundo. No es un buen representante. Creemos que ha habido algo turbio allí en los pactos de 3 partidos políticos para que salga de la curul respectiva el representante anterior, que sin ser de carrera podía, por su formación académica, brindar mejores augurios para que el Ecuador en efecto tenga luces al presidir un Consejo de
seguridad del más alto nivel y de tanta relevancia en momentos cruciales en el mundo. Pero claro, Miguel, no solamente tiene que ser gente de carrera, ¿no? Hay académicos brillantes que pueden ejercer un papel fundamental en el Consejo de Seguridad. Recordemos que Cyrus Vance, que tiene una fama asentada como secretario de Estado de los Estados Unidos, Robert McNamara y también, por otro lado, Henry Kissinger, no provinieron de la profesión de carrera de la diplomacia, pero fueron académicos notables, con diferencias, por cierto, ideológicas, claroscuros. En el caso particular de Kissinger, brillante en la apertura de Estados Unidos y el Occidente con la China, en el gobierno de Nixon, pero opaco y peligrosamente señalado por la historia en haber apoyado el Plan Cóndor para implementar las dictaduras en América Latina, incluida su respuesta ahora absolutamente reconocida de haber apoyado el golpe pinochetista. Sea lo que fuere, Kissinger era un maestro de la política, un maestro de las relaciones internacionales, igual los que acabo de citar. Creo que eso es un error en el mundo de la relación internacional, porque una canciller no tiene que ser simplemente una empresaria, tiene que ser un ducho y docto conocedor de la diplomacia internacional. Sin embargo, se puede conceder errores en el comienzo de un proceso de gobierno que está recién inaugurando el presidente Noboa. Esperamos que algunos golpes de timón se den y sobre todo, si es que va a producir una consulta popular, que piense bien en las preguntas, que se asesore bien para que no pregunte banalidades de qué color es el caballo blanco de Napoleón, ¿no? Creo que es importante que las preguntas, si van a ir en una consulta popular a las puertas de su inicio, que sean bien pensadas y trascendentales. Es bueno que sea al comienzo de un mandato, porque una vez que fermente el gobierno, le pasará como a Lazo, que las 8 preguntas que hizo, las 8 el pueblo le negó. De tal suerte que nos avenimos a un momento distinto, tenemos los ecuatorianos que ser responsables, y ya no existe la opción de muerte cruzada en este corto periodo. Se sobreviene el fenómeno del Niño, el Estado está en bancarrota, y por cierto que los ecuatorianos no podemos ser solamente pasivos, tenemos que arrimar el hombro para que este país, cada vez más incierto, encuentre rumbos y hojas de ruta. Doctor Gustavo Vega, hay una expectativa efectivamente en el país, también hay una suerte de incertidumbre en lo económico, en lo político, en lo social, pero en lo político, por ejemplo, en medio de estos problemas que demandan dedicación a las angustias de los ecuatorianos, hay un sector político que quiere sacar a la fiscal, que ya plantearon el juicio político. ¿Cuánto gana el país en medio de un Ecuador lleno de impunidad? Tengo problemas en el audio, Miguel, tal vez si podemos afinar desde estudios la capacidad de poder escuchar, agradecería mucho. Ya, han tomado nota de eso. Le decía que en medio de estas urgencias que tiene el país, el que en la Asamblea Nacional, no sé si nos escucha, doctor Gustavo Vega, decía que en medio de esta realidad que vivimos, en la Asamblea Nacional hay una agenda que ha sido calificada de impunidad, que busca, por ejemplo, establecer el juicio político a la fiscal general, pero nada se dice ni se hace aún ya en concreto sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura, aquel órgano administrativo y disciplinario, que ha sido absolutamente cuestionado por sus acciones tanto en lo nacional cuanto en lo internacional, pero les ha importado poco
por ejemplo, el concurso de jueces nacionales. En el caso de la Asamblea hay una acción del Movimiento Construye que va a plantear el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura, pero mientras tanto avanza este proceso de designación de jueces nacionales, avanza también la actuación de jueces nacionales cuestionados que dilatan procesos en beneficio de ese sector, como el caso de la formulación de cargos contra el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass de Espinel, condenado por corrupción en 2 casos, y ahora se quiere formular los cargos. Y el juez dilata la audiencia de formulación de cargos. Volvemos con el doctor Gustavo Vega. Muchas gracias, doctor Vega. Le decía que en medio de estas urgencias que usted nos ha descrito, lo que vive el Ecuador, hay una agenda de impunidad y hoy se ha planteado juicio político a la fiscal. ¿Cuánto va a ganar el Ecuador cuando aquí se requiere que se combata la corrupción, al crimen organizado, tratando de sacar a la fiscal general, cuando hay otras urgencias en lo económico y en lo social? Por favor. Sí, es una herencia de los errores que tiene el Ecuador, proceder no cerebralmente, sino permitir que la bilis del hígado, la vendetta, la venganza, ejerza gobierno. Yo pienso que sin duda que ningún personaje está fuera de la ley, ni tampoco ningún expresidente, tampoco ningún funcionario está fuera de la ley, pero cuando dentro de la agenda oculta está realmente la necesidad de que haya una cortina de humo para quienes, habiendo practicado corrupción visible, a través de purgarle a la fiscal general de la Nación, encuentren una vía expedita para que no se les siga en sus actos de corrupción. Eso es una perversidad. Yo pienso que en efecto es una medida muy, muy negativa, que en el pacto de 3 partidos políticos, como parte de la condición de que ese acuerdo esté en vigencia, pase por la cabeza de la fiscal. La fiscal podrá haber tenido muchos errores. La Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy miembro, sin duda le ha planteado varias veces seguimientos a temas cruciales. No hemos tenido la agilidad de la fiscal para explorar temas sensibles sobre la corrupción, las denuncias sobre los dineros ocultos, el terremoto de Pedernales, Coca, Codo Sinclair, Manduriaco. Tampoco se ha tenido respuesta muy ágil respecto de nuestras denuncias sobre la corrupción en la Ruta Viva hacia el aeropuerto de Tababela en Quito. Tampoco hay respuestas muy ágiles respecto de la corrupción del metro de Quito. Tampoco sobre la venta del Hotel Quito a un empresito chino. A pesar de esas omisiones y tardanzas de la Fiscalía, creemos que el precio de la cabeza de la fiscal para que los que quieren practicar corrupción tengan una cortina de humo es un muy mal presagio para el acuerdo que hayan llegado el Ejecutivo con el Legislativo. Es un tema sumamente difícil de roer y creemos que no puede haber componendas y pactos. Alianzas sí, maduras. El Ejecutivo junto con el Legislativo, el Poder Judicial, tienen que llegar a líneas de acuerdo visibles, transparentes, no bajo la mesa, para que el país se enrumbe, pero no a través de medidas perversas en donde la venganza y la cortina de humo para que la corrupción se enseñoree aún más en el país, pues tenga que campear en el país, en el Ecuador. Es una opinión que todos los ecuatorianos de a pie tenemos. Creemos que es importante que se dediquen a legislar, a hacer proyectos de ley, a fiscalizar. También me preocupa de que los 2 expresidentes, Miguel, que dejaron sus curules, buscaron países en donde no hay convenios de extradición
como son Paraguay y Portugal, para a lo mejor hacer sede más o menos permanente en su vida, buscando una suerte de escudo ante posibles requerimientos de la ley en sus respectivos países. Claro, si me permite, Gustavo, el caso de Lenín Moreno en Paraguay y el caso del prófugo en Bélgica, que está en Bélgica, perdón. Sí, me refiero en el caso potencial de que, aparte de que el presidente Correa se encuentre en Bélgica y aparte de que el presidente Moreno se encuentre en Paraguay, se especula mucho que el presidente Lasso buscará su residencia en países como en Portugal, que no tienen convenio de extradición con el Ecuador. Yo diría que eso es una situación muy mañosa por parte de quienes ejercieron la primera autoridad en el gobierno del Ecuador. Por tanto, volviendo al tema de la fiscal, ¿cuánto gana el Ecuador el intentar sacar a quien ha venido combatiendo la corrupción, el crimen organizado, que ha formulado cargos y ha logrado incluso sentencias como el emblemático caso Sobornos? Le hace mucho mal al Ecuador, Miguel, sin duda. Yo creo que hay que defender la necesidad de que en el país se ventilen juicios justos y que además no jueces de segunda, tercera categoría coimados o por miedo practiquen una justicia deleznable en el Ecuador. No gana absolutamente nada el Ecuador si es que ciertamente buscan la cabeza de la fiscal para quienes hayan practicado corrupción, tener un corredor expedito para huir de sus propias fechorías. Son temas que estamos abocados ahora y le vamos a tomar el pulso a la asamblea que se inaugura recién para que, en efecto, no se dedique como la anterior solamente a condecorar. Más de 2.000 condecoraciones en 2 años y medio, cuando la fiscalización fue nula y la expedición de leyes fue muy magra. Por tanto, se trata de que la nueva asamblea dé ejemplos de golpe de timón en el manejo de su ruta por legislar y fiscalizar. No es fácil porque muchos de los asambleístas cesados por la muerte cruzada volvieron a ser elegidos. Ese es el drama que vive el Ecuador siempre, ¿no? Comenzar de nuevo a partir de las cenizas que deja un periodo anterior. No creo que se trate, por tanto, solamente de ser críticas al Ejecutivo, sino de ser muy vigilantes de lo que pasa con el Poder Legislativo. En cuanto a los desafíos que tiene el presidente Daniel Noboa, ha enviado un proyecto urgente en materia económica, reforma tributaria, pero esto, si bien puede ayudar en el mediano plazo, hay urgencias que requiere el Ecuador. ¿Cómo afrontar esta realidad, doctor Gustavo Vega? En efecto, he leído con detalle, si bien es materia de expertos, el proyecto de reforma tributaria. Me parece que hay aciertos, hay una visión país, hay una visión para buscar ofrecer al mundo mayor seguridad jurídica y financiera por parte del Ecuador. Hay líneas también muy técnicas de poder buscar inversiones en el país con bonos, con luz verde para quienes lo hagan en cierta condición de inversión en el Ecuador. Nos parece también que es un acierto el hecho de que no cargue sobre el pueblo cierto tipo de impuestos que pueden ser lesivos y negativos para su supervivencia. Yo creo que tiene que digerirse mucho el proyecto, hacerse una pedagogía en diferentes sectores ciudadanos y buscar que con la anuencia del Congreso pueda pasar un proyecto de ley para revitalizarnos. Yo creo que en este orden de cosas es muy importante también el hecho de que el presidente Noboa busque asesoría del más alto nivel en su agenda, siendo un presidente joven. Tiene que, sin ser manipulado, recibir la influencia de quienes son gente más experimentada, más sabia, y que pueda enrumbar un gobierno de transición por la senda adecuada. También yo creo que la situación de impasse con la vicepresidencia de la República ha sido notablemente
afectante a manera de un escándalo sobre esa división de criterios sobre uno y otro mandatario. Creemos que además desde el principio esa relación estuvo pegada con saliva. La ideología de la vicepresidenta electa es absolutamente extremista. Yo lo calificaría de extrema derecha y retardataria. Y creo yo que eso ha sido criticado por sectores pluralistas y abiertos. No creo que le hace bien al Ecuador, por supuesto, que la vicepresidenta imponga criterios anticonstitucionales de lo que el presidente debe decidir sobre esta función. Recordemos que en la historia no siempre ha habido vicepresidentes. La Constitución de 1845 abolió la vicepresidencia. Por otro lado, tiempos largos de gobierno como los de Eloy Alfaro no tuvo vicepresidentes. En el caso de García Moreno, algunos de sus vicepresidentes fueron luego líderes en respectivos campos. Dos de sus vicepresidentes tuvieron influencia notoria en el país. Antonio Borrero Cortázar fue luego presidente, y Mariano Cueva, si bien se separó de la política, más bien tuvo una influencia radical y positiva, siendo luego rector universitario. Dos ex vicepresidentes de García Moreno. Y claro, la saga de los vicepresidentes es siempre agridulce. La tensión entre Velasco Ibarra y Zavala Bajerizo, la tensión entre Velasco y Arosemena Monroy fueron notorios en la historia del Ecuador, a veces con sainete, con ribetes de sainete. El presidente Moreno tuvo no uno, sino 4 vicepresidentes. Una vergüenza. Pienso que, sin embargo, ha habido vicepresidentes nobles, transparentes, éticos, como Gustavo Noboa Bejarano, que, encargándose de la rehabilitación del fenómeno del Niño, dio con creces apoyo al país como vicepresidente antes de ser presidente. Y en el caso de Alejandro Serrano Aguilar, ocupándose de la ciencia, la tecnología y la educación superior, dio aportes muy valiosos en favor de la cultura nacional. Hay pues siempre una de cal y otra de arena en las figuras vicepresidenciables, y creo yo que en este orden de cosas también a nadie se le ocurre que una vicepresidenta que ha tomado partido por Israel públicamente pueda ser aceptado por Hamás, la contraparte en conflicto, para que sea mediadora. Es un sainete porque, compitiendo con Qatar, que es un mega país por su poder económico, él sí, aceptado por ambas partes, podrá ofrecer niveles de acercamiento, de buenos oficios y algo más para un conflicto que es tan grave, no solamente en el cercano oriente, sino con impacto mundial. Entonces, sí, yo creo que son impactos de este primer estadio de gobierno del presidente Noboa, que creemos que además podría agarrar el toro por las astas, y si en la consulta popular que ha anunciado lo hará, pues sería bueno que se decanten las preguntas esenciales para que pueda realmente dar un golpe de timón adelante el Ecuador. Hablar sobre la bicameralidad, sobre la extinción del Consejo de Participación Ciudadana, que es un parto de los montes, que los asambleístas pudieran ser elegidos en segunda vuelta, una reinstalación de la institucionalidad de los partidos políticos tan venidos a menos, la posibilidad de que consulte al pueblo retomar la Constitución del 98 con enmiendas y actualizaciones, por cierto, podrían ser algunos de los caminos que sobre la carpeta del presidente electo se maticen las preguntas de alto nivel de haber una consulta popular, pero tendrá que hacerlo enseguida, de lo contrario la luna de miel tiende a agotarse y volverse agria más pronto que tarde. Usted ha señalado puntos importantes, doctor Gustavo Vega, en una consulta popular, como bien señala, lo más pronto, para no quemar su capital político, en donde hay una reforma política. Esta Constitución del 2008 ha sido quizás el problema más grave
que le tiene entrampado al Ecuador. Pasar a una segunda vuelta de la elección de asambleístas daría gobernabilidad. Ya hubo hace 40 años, pero eso no ocurre. ¿Cuán importante es el tiempo para que esta consulta y la inclusión de temas fundamentales como los que usted ha señalado se incluya en una consulta al pueblo? Contrarreloj, en efecto, Miguel, es un tiempo muy limitado, 1 año y medio que vuela, que se fuga como el tiempo mismo lo hace, y pues tendrá que ser muy ágil y eficiente el presidente para gobernar con estabilidad. No le va a quedar mucho tiempo para cosas radicalmente de fondo. 1 año y medio es demasiado escaso. Sí puede marcar la cancha, trazar la cancha. Yo creo que en ese orden de cosas mucho dependerá si es que acepta finalmente una consulta popular a puertas de su gobierno, que puede haber golpes de timón muy radicales. Por ejemplo, me parece importante el hecho de que en la bicameralidad se discutan temas de fondo. Por ejemplo, la política exterior. La bicameralidad permite que haya una cogobernabilidad mayor en el mundo internacional con el presidente en el Ejecutivo. Además, la posibilidad de que dejemos de ser uno de los 2 únicos países en América Latina de tener una sola cámara. Perú y Ecuador son los únicos que tenemos una sola cámara. Y no nos ha hecho bien. La Cámara de Representantes ha fallado innumerables veces. La Cámara del Senado le da forma, le da consistencia, congruencia y determina un norte mucho más promisorio para la gobernanza de un país. Claro está, en el tema de la Constitución de Montecristi nos alarma el hecho de que también ella, sin pensar a lo mejor los propios de los asambleístas de aquel entonces en el impacto que deberían haber provocado, está, por ejemplo, la llamada ciudadanía universal, que permitió que la mafia albanesa y la mafia mexicana de otros lados, mafia distante del Ecuador, que no necesitaba ningún salvoconducto para entrar al Ecuador, ingresen y campeen en corrupción y en narcotráfico. La llamada ciudadanía universal, que suena muy romántico, fue lamentablemente mal utilizada dentro de los aspectos prácticos como efecto de la Constitución de Montecristi. Y posiblemente el error mayor que tiene en temas de gobernanza la Constitución de Montecristi es el Consejo de Participación y Control Social, que hasta ahora no se lo puede dar de baja. La Corte Constitucional tuvo la fortaleza de separar a uno de sus miembros, pero no al resto. Otro tema muy delicado, Miguel, es el Consejo de la Judicatura, que ella se apresta a renovar algunos cuadros de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, que es una instancia histriónica y lamentablemente avenida en mal para la justicia del país. Son esos los temas que podrían estar en una agenda para un cambio, yo diría, radical, a pesar del corto tiempo que tenemos de aquí a 1 año y medio. Bien, muchas gracias por ilustrarnos temas importantes, como bien señala el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Gustavo, como siempre, placentero dialogar sobre estos temas de coyuntura en el Ecuador. Muy amable. Honrado, Miguel, un fuerte abrazo, muchas gracias. Muy buen día. Vamos a dar paso de inmediato al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera darles a conocer el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar precisamente los nuevos gobiernos en América Latina, en Argentina, en el Ecuador, los procesos electorales en marcha en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, lo que sucede en nuestra región y los grandes desafíos que tiene América Latina. Invitados, el doctor Benjamín
Fernández Bogado, ex asambleísta paraguayo, jurista, escritor, profesor visitante de Harvard, el doctor Jaime Costales, psicólogo académico y analista político, y Jorge Ortiz García, internacionalista y escritor. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia